Buenos días con todos. En nuestra sesión anterior estuvimos revisando los fundamentos teóricos, esos grandes pilares que sostienen todo el edificio del proceso penal, los principios rectores del Código de Instituciones Penitenciarias. Hablamos de legalidad, de favorabilidad, del derecho a la defensa, pero hoy vamos a dejar la teoría abstracta y vamos a aterrizar esto a la práctica pura y dura. ¿De qué nos sirve sabernos de memoria el artículo 76 de la Constitución si no sabemos cómo aplicarlo en un operativo real a las 2 de la mañana, en una escena del crimen, en la investigación del delito, especialmente en esas primeras horas, en la fase preprocesal? Todo es caótico. El tiempo apremia, la adrenalina es alta y es precisamente en ese caos donde más fácilmente se vulneran las garantías. Por eso, el investigador profesional no actúa por instinto, actúa con método. Y parte de ese método es lo que vamos a practicar, el uso de listas de verificación. Piénsenlo de esta manera. Un piloto de avión, antes de despegar, no confía en su memoria. Saca un checklist y revisa. Alerones, combustible, tren de aterrizaje. No lo hace porque sea novato, lo hace porque es profesional y sabe que un pequeño olvido cuesta vidas. En nuestro campo es igual. Un investigador que analiza un parte policial o un informe de reconocimiento del lugar debe tener su checklist de garantías del debido proceso, basado en el COIP. Cuando ustedes reciban el caso de estudio que vamos a analizar, su primera herramienta será esa lista. Van a cotejar. A ver, ¿la detención fue legal? Revisemos. ¿Hubo orden judicial? ¿No? ¿Fue flagrancia? ¿Se ajusta la flagrancia a lo que dice el artículo 527 del COIP? Check. ¿Al detenido se le leyeron sus derechos de forma clara e inmediata, como manda la Constitución? Check. ¿Tuvo acceso a un abogado desde el primer momento? ¿La evidencia física se recolectó siguiendo la cadena de custodia? Check. Esto es fundamental. Les presentaré un caso simulado, quizás un video corto que muestre una detención en el sector de la Mariscal en Quito por presunto microtráfico, o el texto de un parte policial de un robo en Guayaquil. Su trabajo, que corresponde al resultado de aprendizaje 2, será identificar al menos 3 principios rectores que estén en juego, y no solo decir se vulneró el derecho a la defensa. No, quiero que me digan se vulneró el derecho a la defensa técnica, artículo 76, numeral 7, literal B, porque en el minuto 1:30 del video, el agente policial interroga al sospechoso en la patrulla, sin presencia de su abogado, y esa confesión es la que luego se usa para la formulación de cargos. Tienen que argumentar si se respeta o se vulnera, y fundamentarlo en el articulado. Eso es investigar con técnica jurídica, no con intuición. Ahora bien, quiero dedicar esta segunda parte de la clase a 2 errores garrafales que veo constantemente, no solo en estudiantes, sino lamentablemente en fiscales, jueces y sobre todo en la opinión pública. El primero, y el más peligroso, es confundir la presunción de inocencia con una declaración de impunidad. Es el comentario clásico que escuchamos en las noticias o en redes sociales. ¡Qué barbaridad! Lo detuvieron con las manos en la masa y el juez lo dejó libre. Seguro es corrupción. Ojo, mucho cuidado con ese análisis simplista. La presunción de inocencia, consagrada en nuestra Constitución y en el COIP, no es una afirmación sobre la realidad del hecho. No significa que el sospechoso no lo hizo, significa algo mucho más profundo. Es un estatus jurídico procesal, es una regla de tratamiento. El Estado debe tratarlo como inocente durante toda la investigación y el juicio. ¿Por qué? Porque esta garantía obliga al Estado, obliga al fiscal a hacer su trabajo. Exige que el Estado construya la culpabilidad con prueba lícita, con prueba suficiente y que destruya esa presunción de inocencia más allá de toda duda razonable. Recuerdo un caso de conmoción social en Manabí hace unos años. La presión mediática era brutal, exigían un culpable ya. Se detuvo a una persona con indicios muy débiles. Si no existiera la presunción de inocencia, a esa persona la hubieran sentenciado en la plaza pública esa misma tarde. Esta garantía no es una barrera para la justicia, es la barrera contra la arbitrariedad y el abuso de poder. Es el escudo del ciudadano frente al poder inmenso del Estado. Y esto me lleva directamente al segundo error común: interpretar el rol del fiscal como un acusador puro, como alguien cuyo único trabajo es ganar el caso y meter presa a la gente. En el sistema inquisitivo antiguo quizás, pero en nuestro sistema acusatorio oral, el fiscal tiene una obligación legal que muchos olvidan: el principio de objetividad.
Revisen el artículo 444 del COIP, numeral 5. El fiscal dirige la investigación, sí, pero debe hacerlo con objetividad, investigando tanto los elementos de cargo como los de descargo. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que si el fiscal, en el curso de su investigación, encuentra una cámara de seguridad que demuestra que el sospechoso no estaba en la escena del crimen, o encuentra un testigo que le da una coartada, tiene la obligación legal de presentar esa prueba de descargo. Su función no es ganar a toda costa. El fiscal es el primer filtro de legalidad del proceso. Si el fiscal analiza el caso y ve que el procedimiento policial estuvo viciado, que la prueba se obtuvo violando la ley, o que simplemente las pruebas de cargo son insuficientes, es su deber ético y legal abstenerse de acusar. En mis años de experiencia he visto, lamentablemente, fiscales que por la presión mediática o por un afán de ganar, ocultan pruebas que favorecen al procesado. Eso, señores, no solo es antiético, es un delito, fraude procesal. El buen fiscal no es el que más condenas logra, es el que más casos lleva a juicio con absoluta legalidad y objetividad, respetando el debido proceso de todos los involucrados. Así que, para cerrar la idea de hoy, la investigación del delito no es una cacería. Es un proceso técnico, científico y, por encima de todo, jurídico. Usar las listas de verificación nos obliga a mantenernos dentro de ese marco legal y entender que la presunción de inocencia es una regla de tratamiento y que el fiscal debe ser objetivo. Son los dos frenos más importantes contra el abuso de poder en la fase preprocesal, que es la más oscura y la más peligrosa. ¿Qué pasa si ignoramos esa lista de verificación? ¿Qué pasa si el investigador, en su afán, realiza un allanamiento sin orden judicial porque estaba seguro de que allí encontraría el arma? ¿Qué pasa si el fiscal, olvidando su objetividad, utiliza esa confesión obtenida en la patrulla, sin abogado? Aquí es donde entra la consecuencia jurídica más importante de la fase investigativa, la regla de exclusión probatoria. En el Ecuador y en la mayoría de sistemas serios lo conocemos como el principio de legalidad de la prueba. Si la prueba madre, la prueba inicial, se obtuvo violando la Constitución o la ley, ese allanamiento ilegal, esa confesión forzada, esa prueba es nula, es basura legal, no existe para el proceso, pero no termina ahí, y esto es lo crucial. La doctrina del fruto del árbol envenenado, una figura clásica del derecho, nos dice que si esa prueba nula, el árbol envenenado, nos llevó a descubrir otras pruebas, los frutos, esas otras pruebas también se contaminan y se vuelven nulas. Imaginen el caso de robo en Guayaquil que les mencioné. El agente detiene al sospechoso y, sin abogado, lo presiona en la patrulla y el sospechoso dice: «Está bien, la mercancía robada la vendí en una joyería en el centro, en la calle X». Con esa información, el fiscal pide una orden de allanamiento para esa joyería, la ejecuta legalmente y encuentra los objetos robados. Parece un caso resuelto, ¿verdad? Pues no. En la audiencia de juicio oral, el abogado defensor se parará y dirá: «Señor juez, solicito la exclusión de la prueba A, la confesión en la patrulla, por violar el derecho a la defensa técnica, y solicito la exclusión de la prueba B, los objetos recuperados en la joyería, por ser fruto del árbol envenenado de esa confesión ilegal, ya que sin esa confesión nula, el fiscal nunca hubiera sabido dónde buscar». ¿Y saben qué? Tendrá razón. El tribunal tendrá que excluir ambas pruebas. ¿Y qué nos queda? Nada, absolutamente nada. Un caso que se cae, un culpable que se va a su casa. Y volvemos al error número 1. La gente en la calle, la prensa, ven que el sospechoso sale libre y gritan: «impunidad, jueces corruptos». Pero la culpa no fue del juez, la culpa fue del investigador o del fiscal que, al inicio, en la fase preprocesal, no siguió el procedimiento, que no usó su checklist de garantías. La impunidad muchas veces no se genera en el juzgado, se genera en la calle, en el patrullero, en el primer minuto de una mala investigación. Tener esto claro es lo que diferencia a un investigador profesional de un justiciero. Nosotros no buscamos culpables a cualquier precio, buscamos la verdad procesal, y la única verdad que vale en un tribunal es la que se obtiene legalmente. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.